Hace poco veía una entrevista que le hacían a un hombre y le preguntaban justamente cuál era la mentira que decía más frecuentemente. ¿Cuál era la mentira que decía más seguido? Y él dijo, la mentira que digo más frecuentemente es estoy bien. Y yo me quedé pensando en eso, porque cuando nos preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Pero por dentro corre la procesión, como dice el dicho. Muchas veces adentro tenemos carga, tenemos problemas. Y venimos a la iglesia, inclusive, y nos preguntan, ¿cómo andás? Bien. Entonces, pero estoy bien, a veces suele ser la mentira que más frecuente decimos. Y estar mal no es un pecado. Pasar por pruebas, por circunstancias contrarias, pasar por tormentas en nuestras vidas, pasar inclusive por valles de muerte, pasar por enfermedades, no es pecado, son cosas que la vida misma nos trae y el Señor no es que nos libra, a veces nos libra de esa, pero otras veces lo que hace es acompañarnos y al final mostrarnos la luz en el camino, mostrarnos que hay una salida en Cristo. Pero hoy quiero hablar sobre qué hacer cuando nos toca pasar esos momentos, porque quizás hoy no estés 100 puntos y si yo te pregunto cómo estamos, vas a decir bien, pero no quiero que me mientas. Quiero que seamos conscientes que si estamos mal hay un Señor que quiere obrar en cada una de nuestras vidas. Pero también hay una estrategia que debemos usar. La palabra de hoy, justamente el título es sé un buen estratega, porque en la buena estrategia está tu victoria. Ahora, fíjese, le quiero hablar de un rey llamado Ezequías, un muchacho que comenzó a reinar a los 25 años, reinó durante 29 años y en todo lo que hizo o en casi todo lo que hizo lo hizo muy bien. Es más, cuando en Segunda de Reyes 18, capítulo 18, versículo 5 en adelante habla de él, dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Fíjese las palabras que dice la Biblia respecto a él. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba, y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Un rey como el que todos quisiéramos tener, un rey conforme a la voluntad de Dios. Cuando en Segunda Crónicas, y hoy vamos a estar leyendo en Segunda Crónicas, en el capítulo 31, donde termina el capítulo 31, porque de este rey habla del capítulo 29 al 32 de Segunda Crónica, pero en el 31 donde termina dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Miren qué rey. Ahora, lo llamativo, y ahora vamos entrando al mensaje. Cuando nosotros creemos que haciendo las cosas bien, entonces no vamos a tener pruebas. Hice todo esto, así que ahora el Señor sabe que yo me estoy portando bien, ahora la voy a pasar bien. A veces las pruebas vienen igual. Y eso debemos saberlo, debemos ser conscientes de esto. Después que Ezequías hace todo esto, dice Segunda Crónica capítulo 32, 1, y ahí vamos a ir leyendo versículo por versículo. Pero dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, después que dijo lo que era Ezequías, dice, después de todo esto, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Un rey que había hecho todo bien, pero de pronto viene un rey de un imperio vecino, el rey de Asiria, con todo su ejército para conquistar la ciudad. Una terrible prueba para un rey de un país que es chiquito, como Israel. Pero él encima era el rey de Judá, de la parte sur de Israel. Pero fíjese, yo quiero hablar sobre 5 pasos que usó este rey. Un estratega como el que debiéramos ser cada uno de nosotros. ¿Qué hacer cuando el enemigo viene a atacarnos? ¿Qué hacer cuando nos toca pasar estas dificultades tan grandes? ¿Está dispuesto a verlo juntos, estos 5 pasos que tomó Ezequías? ¿Lo vemos juntos? Bueno, bien. Primer paso, versículos 2 al 4. Estamos leyendo y vamos a seguir leyendo. Segunda Crónicas 32. Versículo 2 dice, viendo pues Ezequías
la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes ¿para qué? ¿Para qué? Para cegar las fuentes de agua. ¿Todos ven la letra esa? ¿Sí? ¿No? Nadie la ve. ¿Sí? Para cegar las fuentes de agua. Israel tenía, Jerusalén, la ciudad, tenía fuera de la ciudad, tenía pozos de agua y además tenía un arroyo que corría de donde ellos sacaban agua. Lo primero que hicieron fueron cegar las fuentes de agua. Fíjese que dice el versículo 4, se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Primer paso para esta estrategia, para defendernos cuando viene la prueba, cuando vienen los momentos tan terribles, cegar las fuentes de agua. ¿Qué quiere decir esto? No dejarle al enemigo nada librado al azar. El Señor nos dio una fuente que brota para vida eterna en cada uno de nosotros. ¿Cuántos sabían esto? En palabras de Jesús, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando vienen estos momentos, ni una gota de agua le ceda al diablo. No le deje tocar lo que Dios le dio. A veces viene la prueba y decimos, bueno, ¿cómo negocio esto? No negocie lo que Dios le ha dado. No negocie su talento. No negocie su familia. No negocie sus dones. No negocie su tiempo. No negocie nada. Cegue las fuentes de agua. No deje que nadie toque lo que Dios le ha dado. Amén. Primer paso que hicieron fue cegar las fuentes de agua. Por eso San Pablo dice en Efesios 4:26, no deis lugar al diablo. Y en 2 Corintios 2:11 dice que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Había un predicador hace muchos años, ¿vio cuando le quedan esas frases? Vio que dice, despojaos del viejo hombre. Y él decía, ¿cómo nos despojamos del viejo hombre? No le dé de comer, decía. No le dé de comer al viejo hombre. A veces queremos ser tan buenos y queremos ser tan normales que, y bueno, es un poquito. Y bueno, es un poquito, no le dé de comer nada al viejo hombre. Muchas veces el pastor oraba para que la fe no nos falte y para que el pecado no nos venza. Y muchas veces nosotros le damos de comer un poquito al pecado, un pecadito. Le doy de comer un poquito, bueno, hago esto, pero es un poquito nomás y nada más. Tampoco hay que ser exagerado. Si es para el Señor, sea exagerado. No le dé de comer ni un poquito al diablo. Este hermano decía, al viejo hombre nada. Y al diablo que anda como león rugiente, no le tire ni un huesito de todo lo que el Señor le ha dado. Que se muera de hambre al león rugiente. Me expreso lo que quiero decir. Cegue las fuentes de agua. Lo que el Señor le ha dado es para usted, es para su familia, es para glorificar al Señor. No es para negociarlo con el diablo. Primer paso en esta estrategia. Segundo, dice en el 32:5, después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David. Edificar los muros de nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Me llamó la atención porque Ezequías edificó todos los muros y edificó otro muro afuera. Hay muros que debemos edificar interiores y hay muros que son exteriores. Hay muros que son interiores y son los nuestros personales y con nuestra familia. El muro interior, que es lo que edificó Isaías, en nuestro caso viene a ser la oración, la conversación en familia, el tiempo juntos, el amor, la contención, la lectura de la palabra, el sembrar el amor al Señor, el amor a su obra. Esto es edificar muros internos. No podemos descuidar nuestra familia, no podemos descuidar nuestra vida. Hoy es día, cuando viene la prueba nosotros, empezamos a mirar a ver qué pasó. Mire para adentro primero. No descuidemos nuestra familia, no descuidemos nuestra vida interior. Los muros interiores son fundamentales, pero también están los muros exteriores. Cuando estamos en el trabajo, en la escuela, en nuestra relación con los vecinos, en tantos lugares, con amigos, hay que cuidar el muro exterior, hay que edificar el muro exterior. La integridad, la santidad no se negocian. Muchas veces por cuidar las amistades, por cuidar un trabajo, por cuidar, negociamos lo que no se negocia. El muro exterior tiene que estar edificado. Este pueblo se ve que el muro exterior lo tenía medio caído porque dice, Ezequías edificó el muro exterior.
Muchas veces no queremos quedar mal con la gente. Y bueno, pero ahora se usa. No use nada que esté fuera de la palabra. Entonces Ezequías edificó el muro interno, pero también el muro externo. Es necesario que tengamos una vida íntegra con el Señor. La santidad no se negocia. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La santidad no se negocia. Y ambos muros son importantes, el exterior y el interior. Ambos muros son importantes. Pero además, edificó la torre. Dice, hizo alzar las torres. ¿Qué significan las torres? La continua vigilancia que debemos tener nosotros sobre lo que nos corresponde. ¿Sabe qué? Hay algo que a veces me pone mal cuando dicen, y bueno, pobrecito, yo lo dejo, tampoco quiero ser demasiado exagerado. Cuando hablamos de la crianza de los hijos, cuando hablamos del cuidado de los hijos, alzar las torres significa saber qué está mirando mi hijo en internet. Alzar las torres significa saber con quiénes se juntan mis hijos. Alzar las torres significa que tengo que estar al tanto de cada cosa que se hace y cada cosa que se mira y cada cosa que se habla. ¿Por qué? Porque yo soy el responsable. Los chicos, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestro cónyuge, y estoy hablando de hombres y mujeres, nuestro cónyuge, la persona que está pasando nuestra vida juntos, todos, la familia tiene que saber que hay alguien parado en la torre vigilando que nada se meta en la ciudad que no corresponda. Senaquerí con su ejército asirio se quería meter en la ciudad, pero las torres estaban levantadas y desde las torres había atalayas que iban a mirar para que nadie se meta en la ciudad. Cada uno de nosotros somos atalayas en nuestra familia. Además de ser atalayas en nuestras vidas, somos atalayas en nuestras familias. Y si le dicen que está exagerando, deje tranquilo, siga exagerando. Si es para salvar a su hijo del infierno, vale la pena. Y vale la pena quedar mal con cualquiera. No quiera quedar bien con el mundo, porque va a quedar mal con el Señor. Muchas veces la vida de nuestros hijos está en juego y las torres allá arriba significan estar vigilando que nadie se meta. Pero pobrecito, está ahí afuera, déjalo que pase, no lo deje, porque es un enemigo y le va a matar un hijo. Hay cosas que no podemos permitir. No negocie nada con el enemigo. Con Senaquerib, con el rey de Asiria, no podía negociar nada. Primero lo dejó sin agua. Lo dejó sin agua, que se mueran de sed. Pero pobrecito, vienen de lejos, vienen a invadirte, ¿no te das cuenta? Déjalo sin agua, no le dé de comer. Pero tampoco lo dejé que se acerque demasiado, van a estar las torres vigilando para que nadie se acerque. Pero fíjese qué importante, una vez que cegaste los pozos de agua, levantaste los muros, levantaste la torre, llegó la hora de armarse para el conflicto, porque dice en la segunda parte del versículo 5, también hizo ¿qué? Muchas espadas y escudos. ¿A qué le hace acordar la espada y el escudo? ¿No es cierto que sí? Las armas del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de la fe. Son armas que no podemos dejar de lado. Cada minuto de nuestro día, nuestra mente debe estar ocupada con la palabra de Dios. Cada minuto. ¿Por qué? Porque la fe que viene del Señor está basada en la palabra. La palabra y la fe van juntos. La fe en la palabra. No hay otra fe que sirva que no sea la fe en la palabra. La palabra es el fundamento de nuestra fe. Por eso es importante, y Ezequías dice, yo necesito espadas y yo necesito escudos. Y cada uno de nosotros necesitamos cada día fortalecernos en la palabra de Dios, pero también fortalecer nuestra fe, que vuestra fe no falte. Amén. Seguimos. El cuarto, todos en sus puestos. Segunda Crónicas 32:6 dice, puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Bueno, muchachos, se acabó, ahora que hasta ahora cada uno estaba en su casa. Vamos, hay que ocupar los lugares que hay que ocupar. Puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Después que hizo todo, cegó los pozos, levantó los muros, edificó las torres, hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora tiene armas, pero ahora es cuestión de ponerse cada uno en su lugar. No descuide su lugar en su hogar. No descuide su lugar en la iglesia. No descuide su lugar en la presencia del Señor. Amén. Es importante que ocupemos cada uno su lugar. Hay algo que está ocurriendo en el mundo hoy y a veces nos descuidamos. Muchos lo llaman la batalla cultural. ¿Cuántos escucharon hablar de la batalla cultural? Se habla mucho de la batalla cultural. La batalla cultural es guerra espiritual. Estamos en una guerra.
espiritual, a nivel global. Cuando uno ve las noticias se da cuenta. Es muy notable, es muy notable. Tenemos que estar muy descuidados para no darnos cuenta. Hay una guerra espiritual constante. Y si nosotros no ocupamos nuestro lugar como iglesia, si no ocupamos nuestro lugar como padres, si no ocupamos nuestro lugar como abuelos, entonces sí otra gente se ocupará de hacerlo. Y nos quedaremos sin familia, nos quedaremos sin ciudad, nos quedaremos sin posesiones. Bueno, después de todo, la Agenda 2030 famosa dice, no tendrás nada y serás feliz. Se quedará sin posesiones, estoy hablando de la ONU. Si no escucharon de la Agenda 2030, lea sobre la agenda globalista y se va a dar cuenta de qué estoy hablando. Pero es necesario que el Señor sea lo principal en nuestras vidas. Dice Nehemías 6:10, cuando habla de ocupar cada uno su lugar, dice que estaba Nehemías en este lugar. Y dice, y vino luego a la casa de Semaías, Nehemías fue a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, este hombre estaba encerrado. Y dice que le dijo a Nehemías, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán para matarte. Ahora fíjese la respuesta de Nehemías en ese momento. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. La posición de Nehemías en ese momento, estoy hablando de Nehemías ahora, no de Ezequías, no confundamos los nombres, pero la posición de Nehemías fue, yo no me voy a ocultar, yo tengo que estar al lado del muro para pelear por mi pueblo. Y esta es la posición que la iglesia debe tomar, esta es la posición que debemos tomar cada uno de nosotros. Cuando en Hebreos 32:7 dice, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo Hebreos 10:39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es hora de que nosotros como iglesia digamos, yo tengo que ocupar este lugar. Como padres, como madres, digamos, yo tengo que ocupar este lugar y que lo ocupemos. Que hagamos lo que tenemos que hacer. Ahora, en 32:7, en 2 Crónica 32:7, dice lo que le dijo Ezequías a esta gente. Esforzaos, y ahí ya es la quinta estrategia, el quinto punto de esta estrategia, confiar en el Señor. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. ¿Escuchó? No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene. ¿Por qué? Porque más hay con nosotros que con él. ¿Sabe qué? Me gustó ese amén. A ver, un amén más fuerte habrá. ¿Cuántos saben que con nosotros hay más? Muy bien. Mucho más hay con nosotros que con ellos. ¿Qué significa esto? Que nosotros sabemos con el Dios que estamos contando. Nosotros sabemos a quién tenemos de nuestro lado. Por eso dice, no temáis al rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene. Eran muchos, y daba para tener miedo. Si uno lo veía humanamente, veía todo un ejército rodeando la ciudad, decía, esto nos comen vivos. Pero justamente la visión de la persona que le cree al Señor es esta. No tengo miedo porque conmigo hay mucho más que con ellos. Esto es lo que tenemos que ver. En el 32:8, la primera parte dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Sabe qué? En la Nueva Traducción Viviente me encantó porque dice, el rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. El rey tenía un ejército, pero no son más que hombres, dice. ¿Entendemos cuál es la diferencia? Las cosas del mundo muchas veces nos oprimen, muchas veces vienen, nos asustan, nos deprimen, nos angustian, nos entristecen. Pero es necesario que entendamos que con nosotros hay mucho más que con ellos. Pero también el Señor, con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Iglesia, Dios está de nuestro lado. El Señor no viene porque sí. El Señor no viene, decía recién, a perder el tiempo. Él viene a pelear por nosotros. Él viene a darnos la victoria. Yo no sé cuál el problema o la situación o la circunstancia que hoy
te mantiene quizá apocado o angustiado. Pero quiero que entiendas que el Señor jamás se desentendió de tu vida, jamás se desentendió de tu familia, jamás se desentendió de la circunstancia que estás pasando. El Señor está presente y Él está peleando tu batalla. El Señor está en cada lugar actuando a favor nuestro. ¿Lo veamos o no lo veamos? Aleluya, 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 aleluya. Al que vive, Jehová está de nuestro lado y Él pelea nuestras batallas. No te quepa duda, no te quepa duda. No es cuestión de sentarnos a esperar. Es cuestión de edificar los muros que debemos edificar. Es cuestión de no dejarle nada al enemigo, cegar los pozos de agua, que se muera de sed, que se muera de hambre. No, pero un poquito, nada. Debemos ser severos con nosotros mismos. ¿Sabe qué? A mí me gusta ser severo conmigo. Y con lo demás soy demasiado blando a veces, pero conmigo me gusta ser severo. ¿Por qué? Porque mi alma vale mucho. Yo digo, no, mi alma la quiero salvar. Y no quiero que nada entre a mi vida que no sea del Señor. ¿Por qué? Porque yo pienso en mi eternidad. Y usted tiene que pensar en su eternidad y en la eternidad de su familia. Cada uno de nosotros debemos valorarnos por lo que somos. El Señor nos compró con su sangre preciosa. Hace un rato lo estábamos viendo. El Señor dio su vida por nosotros. ¿Qué lo va a dar por 2 centavos? No, Él nos dio un valor, terrible valor. Y ese valor no lo podemos perder porque el diablo nos lo quiera sacar. Cegar las fuentes de agua, edificar los muros, adentro y afuera, levantar las torres, hacer espadas, ir a la palabra, a la oración, aumentar la fe, no descuidarnos con el Señor. Hermanos, muchas veces las cosas que pasamos son porque nos hemos quedado dormidos. Si una atalaya se queda dormido, se le van a meter y no se va a dar cuenta. ¿Y sabe cuál es el problema muchas veces? Una vez yo pensaba en eso, digo, las lauchas no se meten con la puerta abierta, las lauchas se meten por los agujeritos, ¿se dio cuenta usted? Y usted dice, yo la puerta la tengo cerrada, pero tenía un agujerito ahí que no querés tapar porque me da nada. ¿Ves? Nada, lo arreglo otro día. Usted sabe de qué estoy hablando. Y los roedores se meten por ahí, por ese agujerito. El tema es el siguiente, no nos hacemos plan, no, pero lo grande está bien, no. Si lo malo, si lo chiquito está mal, lo grande está mal. Porque ese roedor que se mete te va a comer todas las cosas. Es necesario que nos pongamos en serio con el Señor. Y una vez que hicimos todo esto, dice, el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y esto me llamó la atención también. Porque hoy no tenemos el tiempo para hacerlo, pero usted me gustaría un día poder hablar de todo lo que sigue y lo que hay antes. Como el rey de Asirio, Senaquerib venía y hablaba mal de Ezequías y hablaba mal del Señor. Algún día lo vamos a ver porque es muy interesante. Pero el pueblo confió en las palabras de Ezequías, en las palabras que el Señor le habló a través de Ezequías. Y esto me recuerda cuando el pueblo estaba siendo atacado por Moab y Amón. Y el rey Josafat, escuche esto, el rey Josafat habló al pueblo de Israel. Estamos en 2 Crónicas 20:15 y les dice, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Ve las palabras? Pero esto no termina acá. En el versículo 20 del mismo capítulo dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Es importante que creamos la palabra que se predica en el púlpito. Es importante que creamos la palabra que se predica en la iglesia. A veces se cuestiona, a veces se busca acá o allá, pero la palabra y la promesa del Señor es para los que creen en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, y los que creen en sus profetas para que sean prosperados. Hoy los quiero desafiar a volver a tomar estas 5 estrategias que tomó Ezequías. Estas 5 estrategias que se llevaron al pueblo a la victoria. Fíjese que termina diciendo en el versículo 32, 20 en adelante, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, así lo mataron
a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria. Y sigue. Léalo porque es precioso este pasaje. Pero le quiero decir algo. Dios quiere pelear por nosotros. Dios pelea nuestras batallas. No está en nosotros. Muchas veces no nos dan las fuerzas. No nos da... no tenemos una angustia, una carga encima y no nos podemos ni mover. Nos vamos a poner a orar y nos quedamos dormidos de la angustia que tenemos. Nos sentimos cansados, no tenemos ganas de hacer nada. ¿Qué está pasando? Es necesario que empecemos a hacer cada uno de esos 5 pasos. Si se lo ha olvidado, después véalo el jueves y lo recuerda. Pero esos 5 pasos es bueno tenerlos en cuenta. Pero por sobre todas las cosas, saber que esta batalla no es nuestra, esta batalla es del Señor. Él pelea nuestras batallas. Creed al Señor y seréis prosperados. Creed y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creerle al Señor es lo más que podemos hacer. Así que los quiero invitar en esta noche, donde hemos recordado todo lo que el Señor hizo por nosotros. El Señor nos ha dado esta fortaleza en Él. Ahora es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Así que los 5 pasos esos, no los deje de lado, volvámonos al Señor, digámosle, Señor, me cansé de trabajar de gusto, me cansé de patinar, como decía un hermano, de remar en dulce de leche, me cansé, Señor, hoy quiero renovar mi vida, hoy quiero que pelees mis batallas, yo no puedo más, me cansé. Una vez le dije al Señor, estaba mal, y le dije al Señor, Señor, no va más, no sé ya qué hacer. Si vos pensás que te voy a dejar por esto, le erraste. Pero estoy cansado, Señor, no va más. Al otro día, delante de Dios se lo digo, al otro día el Señor nos sacó a flote. Era como cuando al pueblo de Israel lo estaban cercando, que decía, bueno, mañana van a poder comer todos, van a estar todos bien. Bueno, esto fue algo así. Al día siguiente el Señor nos dio libertad de todo lo que estábamos pasando. Un día tardó la contestación del Señor. Pero le tuve que decir al Señor, Señor, no doy más. A mí me gusta pelearla, a mí me gusta hacerla y bueno, no, me tengo que mover y tengo que madrugar y tengo que hacer, que correr. Pero llegó un momento que mis brazos no daban más, mi fuerza no daba más y tampoco tenía lágrimas para llorar. Pero en ese momento el Señor siguió fiel y Él me hizo recordar que mis batallas las pelea Él. Es necesario que hoy entendamos esto, que en esta cabecita fresca entre esto, cuando nuestros brazos no dan más. No es que nos vamos a quedar sentados mirando, no. Es necesario entender que el Señor está peleando nuestras batallas. Iglesia, vas a pasar por dificultades. No te gastes por decir estoy bien a todo el mundo. Pero tampoco te preocupes tanto por las cosas que pasan, porque Dios pelea tus batallas. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a decirle al Señor, Señor, yo creo en ti. Señor, yo creo en ti. Señor, yo te creo. Señor, yo sé que peleas mis batallas. Quizá descuidé los muros. Quizá no estuve mirando como tenía que mirar por la torre. Quizá no me dediqué mucho a tu palabra y a la oración. Quizá en muchas cosas le he errado. Pero hoy me vuelvo a ti y te pido una vez más, Señor, auméntame la fe para pelear mis batallas cada día. Auméntame la fe, porque en esta hora yo quiero confiar en ti por sobre todas las cosas. Señor, te damos gracias, 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 gracias. Muchísimas gracias, oh Dios, porque vos estás peleando nuestras batallas. Gracias, Señor, porque cada día podemos confiar en ti, aun cuando no entendemos lo que pasa, aun cuando sufrimos cosas que nos parecen imposibles. Clamamos a ti, parece que no hubiera respuesta, pero hoy entendemos, Señor, que vos estás peleando nuestras batallas. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos a caminar en fe cada día de nuestras vidas. Señor, que nada en el mundo pueda distraernos, que nada en el mundo pueda sacarnos de tu presencia, que nada en el mundo haga que nuestras familias no tengan tu cobertura constante sobre cada uno. Señor, ayúdanos a ser vigilantes, ayúdanos, Señor, a ser atentos con cada cosa que vos nos das para hacer, cada cosa que nos das para decir, cada cosa, Señor, que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Sabemos y creemos que vos estás peleando nuestras batallas. Gracias, 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 oh Dios, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aplauda al que vive y al que reina.
Aleluya. Gracias.